Gloria a Dios. Dios, te adoramos y te bendecimos en esta noche. Gracias, Jesús, por tu misericordia. Digámosle al Señor, Dios le bendiga, Padre de misericordias. Padre de misericordias, muéstrate hoy a mí, pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Padre de misericordias, muéstrate hoy a mí, pues te quiero contemplar y adorar, adorar, adorar. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios, porque solo tú eres Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Dios les bendiga una vez más, hermanos. Sean bienvenidos al MEP de Grupos Familiares. En esta fecha, martes 21 de octubre del año 2014, las áreas 3, 4 y 5. Es un privilegio el que veamos en esta hermosa noche esta enseñanza, la señal de Jonás. Vamos a estar estudiando a la luz de la Biblia lo que Dios tiene para nuestras vidas en este día. La porción que vamos a leer y tomar de base de la Biblia es Mateo capítulo 16, versículo 1 al 12. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles, el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El objetivo de esta enseñanza en esta noche, hermanos, es que reconozcamos y que verdaderamente a la luz de la Biblia demostremos que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador.
por medio de la resurrección de entre los muertos. Ese es el propósito en esta noche. Los fariseos y los saduceos. Este suceso entre Jesús y los líderes religiosos de Israel, es decir, el pueblo judío, el pueblo hebreo, la nación, el pueblo que Dios escogió para manifestar su voluntad aquí en la tierra, el pueblo de Israel, surge de una actitud hostil de parte de los fariseos y los saduceos hacia nuestro Señor Jesucristo, debido a que ellos no aceptaban la calidad de Mesías del Señor. Los fariseos se unen por primera vez con sus enemigos, los saduceos, para atacar al Señor Jesucristo. Le piden una señal del cielo como prueba de su autoridad. La respuesta de Jesús es similar a la que ya había dado en una ocasión anterior, según Mateo capítulo 12, versículo 38 al 42. Estaremos viendo a continuación. Jesús nunca hizo un milagro cuando se le hacía este tipo de exigencias. Pedir otra señal era una manera hipócrita de burlarse y desacreditar la obra de nuestro Señor Jesucristo. La incredulidad de ellos no se debía a la falta de pruebas, sino a que no estaban dispuestos a creer, estaban obcecados, palabra que significa estar ciego, palabra que significa estar confuso, palabra que significa no razonar bien los pensamientos. Ellos desgraciadamente estaban de esa manera, obcecados, obsesionados. Son muchos hoy los que caen dentro de la misma categoría. Por eso es bien cierto el dicho, que el ciego no quiere ver, aunque tenga enfrente las cosas. Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en aquel juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Estaremos estudiando en esta noche 3 aspectos de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, vamos a ver la alianza o el complot de los fariseos en contra de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, estaremos viendo cuál fue la respuesta que Cristo le dio a los fariseos y los saduceos. Y en tercer lugar, estaremos estudiando qué simboliza la señal del profeta Jonás. En primer lugar, la alianza entre los fariseos y saduceos. ¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos? Los fariseos, una parte del aparato religioso judío, basaban su doctrina en las enseñanzas del Antiguo Testamento. Creían en la existencia de espíritus buenos y malos, en la inmortalidad del alma y la resurrección espiritual. Eran muy influyentes en la vida religiosa y política de la nación del pueblo de Israel, y muy respetados en la sociedad judía. Los saduceos eran otro grupo religioso, menos numeroso que los fariseos,
pero ejercían el poder político bajo el gobierno de la dinastía de los Herodes. Eran en su mayor parte los aristócratas y terratenientes acaudalados de la nación. Ellos creían y enseñaban lo contrario que los fariseos. Prácticamente estamos viendo que a la luz de la Biblia, cada quien tenía su propia creencia, su propia enseñanza, inclusive eran enemigos. Mas sin embargo se unieron para atacar a nuestro Señor Jesús. Le pidieron una señal del cielo, así como vimos en Mateo, como prueba de su autoridad. ¿Acaso Jesús no había hecho muchas señales? Es decir, anduvo sanando, hizo el milagro de la alimentación de los 5,000, de los 4,000. ¿Ignoraban las señales anunciadas por los profetas? Es decir, que en el Antiguo Testamento ya los profetas habían dado algunas señales que el Mesías iba a cumplir cuando el Mesías viniera aquí a la tierra. ¿Cuál era realmente la motivación que le llevaba a pedirle a Jesucristo una nueva señal? Veamos algunas de las profecías en cuanto al Mesías. La primera, el Mesías sería el gran yo soy. Esto se habló en el Antiguo Testamento. Y en Juan capítulo 4, versículo 25, tenemos el ejemplo de la mujer samaritana. Y vean qué pasó en ese versículo. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Esa profecía, esa señal, esa hermosa experiencia de que el Mesías vendría a la tierra, se cumplió con nuestro Señor Jesucristo. Otra señal, el Mesías sería el Cordero de Dios. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan, es decir, Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra señal que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Pero aún a pesar de haber escuchado, aún a pesar de haber visto las señales de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, los fariseos y los saduceos se unieron y empezaron a formar un complot para poder tentar a nuestro Señor Jesucristo, para poder tratar de hacerlo caer en cualquier situación que ellos pudieran utilizar para poder hacer ver mal y desacreditar a nuestro Señor Jesús. Pero veamos cuál fue la respuesta que dio Jesucristo. Dice que le respondió con una parábola, según el versículo 2 y 3 de Mateo 16. Mas él respondiendo le dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Es decir, los rayos del sol, cuando pegan en las nubes, saca un color rojizo. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles, el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Cómo distinguimos nosotros aquí en la tierra la condición del tiempo o el ambiente atmosférico? ¿Por lo que conocemos? ¿Por lo que vemos? ¿Por lo que entendemos? Así decimos, o así decían mis abuelos, o así decían sus abuelos, y se vino pasando de generación en generación. Así determinábamos si iba a haber un día bueno o un día malo. Ahora, ¿por qué no podemos distinguir el tiempo de la visitación y obra de Dios? Esto era lo que pasaba con los fariseos y los saduceos. El Señor Jesucristo les estaba dando a entender de que cómo era posible que ellos pudieran atreverse a decir: hoy va a ser un buen día, mañana va a ser un día malo,
pero cuando veían las señales, cuando veían todas las obras de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, ellos no querían distinguir la visitación de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, nosotros tenemos que aprender a considerar y tomar en cuenta el tiempo de Dios para este planeta Tierra. Le respondió poniendo de manifiesto la condición de su corazón y sus malas intenciones. Mateo 16:4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Los fariseos y los saduceos, ellos no seguían a Jesús con la intención sincera de conocer que verdaderamente venía de parte de Dios, sino que los fariseos y los saduceos, ellos tenían un corazón ya prejuiciado, ya ellos estaban con intereses diferentes al reino de Dios. Es decir, ellos estaban viendo solamente su posición, estaban viendo su religiosidad, estaban viendo lo que a ellos les beneficiaba. Todo lo que hacían ellos era conforme a su conveniencia. Por eso, cuando Cristo Jesús apareció, ellos vieron en Cristo, en el Mesías, vieron un obstáculo, vieron un enemigo. Por eso es que, a pesar de ser enemigos, los fariseos y los saduceos se unieron y empezaron a hacer este complot contra Cristo Jesús. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos también que nosotros tenemos que ser sinceros con Dios. Nosotros no debemos de tener en ningún momento un corazón con prejuicio, así como lo tenían los fariseos y los saduceos. Jesucristo les advirtió a los discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos. Mateo 16:12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Es decir, lo que expresé anteriormente, lo que vimos al inicio de esta enseñanza, que los fariseos y los saduceos tenían sus propias creencias. Ellos consideraban tener la verdad de lo que Dios deseaba para el ser humano conforme a lo que ellos ya habían creado, conforme a lo que ellos ya habían discernido y conforme a lo que ellos ya habían implantado. Mas sin embargo, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que se cuidaran de todo ese tipo de situaciones, de todas aquellas situaciones en las cuales se veía de por medio enseñanza que no iba acorde a la voluntad de Dios. La levadura es el elemento que hace posible que se corrompa la masa y que le dé volumen. Los fariseos eran religiosos con hipocresía. Seguían a Jesús con la intención de desacreditarle para salvaguardar sus intereses religiosos. Los fariseos eran legalistas que reducían la religión a fórmulas y ceremonias. Los saduceos eran racionalistas y materialistas que negaban la sobrenaturalidad de la región. Ahora, ¿cómo debemos protegernos de este tipo de enseñanzas que no van acorde a la voluntad de Dios, que no van acorde verdaderamente a lo que la palabra de Dios establece? En primer lugar, hay que seguir a Cristo de corazón y no por los panes. Es decir, en mi vida cristiana, yo debo de reconocer de que el Dios, el verdadero Dios de los cielos, que envió a Jesucristo a esta tierra, porque Jesucristo es el Mesías, yo debo de seguir a Cristo, pero debo de seguirlo de corazón, no solamente cuando hay abundancia, o no solamente cuando tengo problemas, o no solamente cuando yo lo necesito a Él, sino que hay que seguirlo a Él siempre, en todo momento. ¿Pero cómo? De corazón. Por eso la Biblia dice, hijo mío, dame tu corazón. También la Biblia dice que del corazón manan todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las buenas y las malas. También la Biblia enseña que nuestro corazón es engañoso, es perverso. Por eso Dios quiere que tengamos y que sigamos a Cristo, pero de corazón.
no con panes, no por los panes, no por lo que yo quiera, que no finjamos ser santos, si no lo somos, porque así eran los fariseos. Los fariseos establecían una imagen, una posición, una religiosidad, un fundamento en el cual ellos consideraban que humanamente se podía considerar y obtener la voluntad de Dios. No, espiritualmente entendemos que a la luz de la Biblia no debemos de fingir. Y sí debemos de buscar la santidad, porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. No antepongamos intereses religiosos o personales. Es decir, los fariseos y los saduceos tenían sus propias creencias. Creían en espíritus buenos, en espíritus malos, creían en la inmortalidad, tenían sus propios conceptos. Es decir, le habían agregado o le habían quitado a la palabra de Dios. Nosotros no debemos de seguir así. Enseñanzas de esa índole no las tenemos que seguir. En primer lugar, porque la Biblia dice, hay de aquel que le quite o que le añade a la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que yo debo de seguir verdaderamente es lo que la palabra de Dios enseña, lo que la palabra de Dios dice. No debo de seguir a seres humanos. ¿Qué más? No debemos hacer alianzas con la falsedad, porque a Dios no le agradan las personas falsas. Es decir, por eso nuestro Señor Jesucristo estableció esa palabra dura y fuerte: hipócritas, doble imagen, doble posición. Y es ahí donde la Biblia nos enseña de que tenemos que aprender a no ser falsos. ¿Por qué? Porque Dios anda buscando ¿el qué? Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La Biblia no dice que Dios anda buscando falsos, sino verdaderos. No debemos de estar con la inmoralidad o el materialismo con fines egoístas. ¿Por qué? Porque muchas veces mi vida puede estar como la posición de los fariseos y los saduceos, que solamente querían acaparar todo para ellos, para tener posición, repito, para tener un estatus, para tener comodidad, para poder tener una imagen ante los demás y no delante de Dios. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros, en cuanto al materialismo, que nosotros pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de aquí, de la tierra, sino en las cosas espirituales. Tercero, ahora veamos qué significa la señal de Jonás. Ya vimos en primer lugar que se aliaron los fariseos y los saduceos en contra de Jesús. Y se atrevieron a pedirle una señal a Jesucristo de autoridad. Luego vimos que Cristo les respondió expresándoles que cómo era posible que ellos pudieran medir, pudieran entender si iba a haber un día bueno o un día malo, si iba a llover o no iba a llover. Cómo era posible que viendo eso y viendo las señales de Cristo aquí en la tierra no lo aceptaran como Mesías. Ahora, en tercer lugar, veamos la señal de Jonás. ¿Qué significa a la luz de la Biblia esta expresión que Cristo dijo? Lo más probable es que Jesús se refirió a esta señal con el fin de anticipar que la mayor prueba de su divinidad y de su legitimidad como Mesías enviado de Dios es su resurrección, anunciada por ¿quiénes? Por los profetas. Veamos uno de ellos. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así como Jonás prácticamente volvió a la vida después de estar 3 días en el vientre del gran pez, así el Hijo de Dios se levantará por el poder de Dios para certificar su deidad y su obra salvadora. Miren qué bello esto. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros.
Es decir, que nuestro Señor Jesucristo estuvo en ese madero, estuvo en la crucifixión. Nuestro Señor Jesucristo murió. La Biblia dice que su cuerpo fue llevado a la tumba, pero también la palabra de Dios nos enseña aquí en Romanos 8:11 de que el Espíritu de Dios levantó a Cristo Jesús, lo vivificó, y asimismo como ese cuerpo de Cristo fue vivificado, también el de nosotros. Sí, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 15 en adelante. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, se cumplió la señal de Jonás, porque la señal de Jonás establece de que Jonás fue tragado por el gran pez, pero al tercer día él estaba vivo ya en tierra. Así nuestro Señor Jesucristo, la Biblia nos enseña de que Cristo ha resucitado y por lo tanto Él es la primicia, es el primero. Él es el que va adelante de los demás que van a resucitar. Por eso la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección, dijo el Señor. No hay en nadie más el poder tener ese privilegio más que en el Señor Jesucristo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, es decir, Adán. Por Adán entró la muerte, por el pecado, por haber desobedecido a Dios, por haber cedido ante la tentación de Satanás. El pecado, la muerte había llegado a la humanidad, pero también por un hombre la resurrección de los muertos. Y ese hombre es Cristo Jesús, el Mesías, porque Él es la primicia. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Tendremos vida espiritualmente. La señal de Jonás en Apocalipsis. Miren qué bonito esto. Porque el Mesías fue anunciado en el Antiguo Testamento. La palabra enseña que Jesucristo enseñó de que Él era el Mesías a través de las diferentes profecías, a través de las diferentes señales que estaban en el Antiguo Testamento. Cristo las vino a cumplir. Cristo las vino a realizar en el Nuevo Testamento. Pero cuando nosotros sabemos y conocemos de que cuando Cristo resucitó, la Biblia enseña de que Él ascendió a los cielos. Y que inmediatamente Cristo ascendió a los cielos, descendió el Espíritu Santo. Entonces, ahora la Biblia enseña que nosotros estamos siendo gobernados por el Espíritu de Dios. Amén. Pero también hay muchos que debemos entender esto, que las señales del Mesías estaban en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el libro de Apocalipsis, considerado como la revelación, considerado como un libro a través del cual está todo aquello que ratifica, que cumple lo que la palabra de Dios establece. Veamos al Mesías en Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículo 4 al 8. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo
fiel, el primogénito ¿de quién? De los muertos. Cristo Jesús, el Mesías, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Por eso la Biblia enseña que nosotros no valemos oro, no valemos plata, sino que valemos la sangre de Cristo Jesús, la sangre del Mesías. Miren qué gran privilegio, y no solamente para los israelitas, no solamente para los judíos, sino para todo aquel que verdaderamente acepte y reconozca a Jesús como Señor y Salvador, porque la Biblia dice que Jesús vino a los suyos, es decir, a Israel, pero como los suyos no le recibieron, pero todos aquellos que le recibieron les es dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y por lo tanto tenemos esa hermosa experiencia espiritual en nuestra vida, que somos lavados por medio de su sangre, esa sangre de Cristo Jesús. Por eso se recuerdan de aquella experiencia cuando le dijeron: yo no tengo, ¿qué le dijo Pedro? Oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Levántate por eso. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Bíblicamente está establecido allí otra señal del Mesías, que la gente que lo traspasó, ¿quiénes fueron los que lo traspasaron? Todos aquellos que negaron la realidad de que Cristo era el Mesías. Si no se arrepienten antes que sea el rapto o el arrebatamiento, tendrán que experimentar esta circunstancia. Si de parte de Dios, si Él nos permite, nosotros no veremos prácticamente o no estaremos en esa situación, porque nosotros ya somos lavados con la sangre de Cristo. Pero hay que perseverar, hay que luchar, hay que llegar hasta el fin. Pero todos aquellos que le traspasaron lo verán. ¿Por qué? Porque muchos no le dan verdaderamente el papel espiritual a Cristo Jesús y todavía lo hacen muerto. Pero no, Él está vivo y se darán cuenta en aquel día. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:11. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Apocalipsis 1, versículo 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y no solamente eso, sino que dice que también tiene las llaves de la muerte y del Hades, porque Él es la primicia de la resurrección. Él fue el primero. De ahí seguimos los demás. Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivió, dice esto. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá. Otra señal de que Cristo Jesús es el Mesías. ¿La raíz de quién? De David, porque David tenía por promesa de que de la descendencia de él iba a salir el Mesías. Por eso, otra señal cumplida. ¿A dónde? En Apocalipsis.
ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5:9. Y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Otra señal de que iba a ser inmolado nuestro Señor Jesucristo. Y miren qué lindo: y con tu sangre nos has redimido. ¿Para quién? Para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Porque Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para con todos, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. No importa de qué linaje sea, no importa de qué lengua, no importa de qué pueblo, no importa de qué nación, pero si reconocemos que Jesucristo es el Mesías, verdaderamente seremos redimidos para Dios. Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esta es la señal del profeta, esta es la señal de Jonás, que daba a entender de que Jonás, así como estuvo 3 días dentro del gran pez, así también nuestro Señor Jesucristo iba a estar 3 días en el corazón de la tierra, pero al tercer día resucitó. Y cada una de las señales, cada una de las evidencias que estaban en el Antiguo Testamento, Cristo las vino a cumplir en el Nuevo Testamento, y han quedado para testimonio para ustedes y para mí. ¿De qué sirve un Dios muerto? Todos los líderes y dioses de los hombres han muerto, ninguno de ellos está vivo. Pero qué lindo es que reconocemos que Jesús sí vive, y vive en nuestros corazones. Y por lo tanto, estimado amigo, estimada amiga, a la luz de lo que hemos visto en esta noche, queremos decirte que Jesús sí es cierto murió, pero resucitó, dice la Biblia. Y si le aceptas en tu corazón en este momento, vas a formar parte de esta bendición. Serás un redimido para Dios y tendrás la promesa que tú y toda tu casa serán salvos por nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en esta noche por las evidencias que hemos visto a la luz de tu palabra, que nos enseñan y nos orientan que no tenemos que ser igual que los fariseos y saduceos, teniendo religiosidad en sus vidas, que debemos entender prácticamente lo que desea nuestro Señor Jesucristo, que nos apartemos de toda enseñanza que no va acorde a tu palabra, y que asimismo, Señor, podamos reconocer y comprender también la importancia de que Jesucristo, de que Jesús es el Mesías, de que las señales, las profecías se cumplieron en Él. Por lo tanto, yo lo acepto en mi corazón. Por lo tanto, yo lo reconozco y lo confieso y lo proclamo para salvación, porque soy un redimido de Dios. Bendice tu palabra en boca de mis hermanos. Da autoridad, da dominio, da seguridad, da confianza. Espíritu de Dios, toca las vidas. Espíritu Santo, añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos, y que tu bendición acompañe a estos soldados, a estos guerreros, que día a día, que jueves a jueves, que martes a martes, que cualquier día en el cual se hace un grupo familiar, están delante de tu presencia enseñando tu palabra. Pedimos tu bendición para esta ciudad, pedimos tu bendición para Popa, pedimos tu bendición para cada grupo familiar, pedimos tu bendición para El Salvador, pedimos tu bendición para el mundo, y que podamos sentir verdaderamente cómo tu poder se manifiesta, cómo tu poder se glorifica, salvando las almas, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.